La historia de Jerjes I, el gran rey del Imperio Persa. Jerjes I, también conocido como Jerjes el Grande, fue uno de los monarcas más destacados del Imperio Aqueménida, dejando una huella significativa en la política y cultura de su tiempo. Es recordado por su campaña militar, que se convirtió en uno de los episodios más memorables de las guerras médicas. En este vídeo exploraremos su vida y las conquistas de este ilustre rey. Jerjes nació alrededor del 515 a.C. y era hijo de Darío I, quien gobernó el imperio desde el 522 hasta el 486 a.C. Su madre, Atosa, era hija de Ciro el Grande, el fundador del imperio aqueménida. Esta noble ascendencia otorgó a Jerjes un estatus privilegiado desde su nacimiento, ya que su familia estaba estrechamente ligada a la historia y fundación del imperio. 2 décadas antes de su nacimiento, su padre había intentado expandir ambiciosamente el imperio hacia Grecia. El intento de Darío de expandir el imperio en Grecia resultó en una gran derrota para sus fuerzas en la batalla de Maratón en el año 490 a.C. Como resultado, Darío no tuvo la oportunidad de lanzar una nueva ofensiva, ya que falleció en el 486 a.C. Antes de su muerte, designó a Jerjes como su sucesor en el trono persa. Aunque Jerjes no era el hijo mayor, su medio hermano Artabano, quien nació antes de que Darío se convirtiera en rey, no fue elegido debido al origen plebeyo de su madre. Por lo tanto, Jerjes fue considerado el heredero legítimo al trono. Jerjes fue coronado entre octubre y diciembre del 486 a.C., cuando tenía aproximadamente 32 años. Estaba casado con la princesa Amestris, hija de Otanes, y sus hijos incluían a Darío, Aspasia y Artajerjes. Después de su coronación, Jerjes asumió la gran responsabilidad no solo de gobernar el imperio persa, sino también de expandirlo hacia Grecia. Para lograr esto, lanzó una de las mayores campañas militares de la historia, reuniendo un vasto ejército, considerado el más grande y mejor equipado hasta ese momento. Según Heródoto, Jerjes tenía un objetivo claro: completar la misión que su padre no pudo, la conquista de Grecia. Sin embargo, antes de avanzar en sus conquistas, Jerjes I tuvo que enfrentar algunos problemas heredados de su padre. Uno de los primeros desafíos fue sofocar una revuelta en Egipto que Darío I no logró contener. Esta revuelta surgió en gran parte debido a la imposición de altos impuestos y la deportación de artesanos para la construcción de palacios reales. En su primera campaña militar como rey, Jerjes movilizó un vasto ejército y logró controlar la revuelta egipcia. En enero del 484 a.C., nombró a su hermano Aquemenes como nuevo sátrapa de Egipto. Poco después, estalló una nueva revuelta en Babilonia. Antes de estos conflictos, Babilonia tenía un estatus especial en el imperio persa, y los predecesores de Jerjes eran llamados Rey de Babilonia, lo que evidenciaba la importancia de la región. Sin embargo, Jerjes adoptó una postura desafiante y rompió con las tradiciones establecidas por su padre y abuelo, al negarse a ser llamado Rey de Babilonia. En su lugar, se autodenominó Rey de los persas y medos, tratando a Babilonia como una simple provincia bajo su dominio. Esta actitud podría haber contribuido al surgimiento de las revueltas babilónicas en el 484 a.C. Durante un prolongado asedio, Jerjes logró capturar la ciudad y ordenó la destrucción de sus fortificaciones. Como parte del castigo, dañó varios templos y fundió la estatua de oro de Marduk, una figura de gran importancia en Babilonia. Con el imperio relativamente pacificado, Jerjes volvió su atención a la conquista de Grecia, algo que su padre no había logrado. Pasó 4 años preparándose, reuniendo un gran ejército, además de suficientes suministros y armamentos para la campaña. Para la conquista, en la primavera del 480 a.C., Jerjes partió con una enorme flota y un ejército estimado por Heródoto en cerca de 1 millón de hombres. Entre estas tropas, había una unidad de élite conocida como los Inmortales, compuesta por 10.000 guerreros. Salieron de Sardes y atravesaron el paso de las Termópilas en la costa este. Jerjes desempeñó un papel crucial en la batalla de las Termópilas como líder del imperio persa. Su decisión de invadir Grecia
y su liderazgo en la campaña llevaron al ejército persa al continente griego. Además, Jerjes contaba con un vasto ejército y recursos abundantes que le permitieron amenazar seriamente a las ciudades y estados griegos. Sin embargo, subestimó la determinación y habilidad de los guerreros griegos en las Termópilas, lo que lo llevó a enviar una parte significativa de sus fuerzas para intentar someter una pequeña resistencia griega. Esto abrió espacio para una efectiva defensa por parte de los griegos, bajo el mando de Leónidas I. Aunque las tropas griegas lideradas por Leónidas mostraron una valentía excepcional, resistiendo durante 3 días contra los persas, un traidor reveló un paso secreto a los persas, permitiéndoles rodear a las fuerzas griegas. Como resultado, los griegos abandonaron la ciudad y se retiraron a la cercana isla de Salamina. Jerjes logró derrotar al pequeño contingente de atenienses que quedó atrás y luego quemó la ciudad. Esta conquista aseguró el dominio persa sobre toda Grecia continental. En septiembre del 480 a.C., Jerjes fue persuadido a enfrentar a la flota griega, esta vez en las aguas del estrecho de Salamina, cerca de la costa griega. Artemisia de Halicarnaso, una aliada persa, había aconsejado en contra de esta acción, pero Jerjes optó por seguir el consejo de Temístocles. Temístocles, un general ateniense, se había aliado con los persas y comprendió el deseo de Jerjes de conquistar Grecia, utilizándolo a su favor. Anhelaba una victoria decisiva sobre la flota griega para lograr sus objetivos. En este contexto, Temístocles realizó una maniobra astuta. Envió a su sirviente para informar a Jerjes sobre supuestas divisiones entre los comandantes aliados y la intención de los peloponesos de evacuar la región. Esa noche, Temístocles sugirió que, para asegurar una victoria fácil, los persas solo necesitaban bloquear el estrecho de Salamina. Esta estrategia tenía 2 objetivos. Primero, atraer a la flota persa al estrecho, donde el espacio limitado favorecería las tácticas griegas. Segundo, el mensaje indicaba que, en caso de derrota de los aliados, los atenienses estarían dispuestos a someterse a Jerjes, ofreciendo cierto grado de misericordia. Jerjes, ansioso por recibir noticias favorables, cayó en la trampa y ordenó a su flota bloquear el estrecho. Fue una trampa perfecta, ya que los persas se encontraron atrapados en un espacio confinado. Mientras los griegos aprovechaban sus tácticas superiores, Temístocles logró atraer a la marina persa al estrecho. Con el espacio limitado y su habilidad táctica, los griegos infligieron graves pérdidas a la flota persa, obligándola a retirarse. Jerjes, al darse cuenta del revés, se retiró a Asia, llevándose consigo gran parte de su ejército. Temiendo que los griegos atacaran los puentes sobre el Helesponto, optó por una retirada estratégica y regresó a su capital, Susa. Sin embargo, su retirada no supuso el fin de la amenaza persa sobre Grecia, ya que dejó el mando de la invasión en manos de su general y primo, Mardonio. La posición persa seguía siendo sólida a pesar de la derrota naval, ya que gran parte de Grecia permaneció bajo control persa y el colosal ejército terrestre permaneció intacto. Jerjes probablemente albergaba la esperanza de que la frágil alianza griega, dividida entre rivales como Atenas y Esparta, podría desmoronarse si se ofrecían las condiciones diplomáticas adecuadas. Sin embargo, después de una serie de negociaciones políticas, quedó claro que los persas no lograrían la victoria mediante la diplomacia y que la resolución del conflicto solo se lograría mediante la guerra. En ese momento crítico, el liderazgo de Mardonio se volvió fundamental. Mardonio asumió la responsabilidad de continuar la campaña persa en Grecia, tratando de cambiar la situación a favor del imperio, incluso frente a una alianza griega decidida a resistir la invasión. Demostró una gran habilidad militar y estratégica al perseguir los objetivos de Jerjes, pero la destreza táctica de las fuerzas griegas superó a las persas en la batalla, lo que marcó el final de las ambiciones de Jerjes de conquistar Grecia. Los griegos estaban dispuestos a luchar hasta el final para preservar su independencia e identidad. Con la muerte de Mardonio, las tropas restantes enfrentaron condiciones precarias y escasez de alimentos.
lo que contribuyó a la propagación de enfermedades como la disentería, agravando aún más la ya crítica situación de los soldados. Cuando Jerjes cruzó el Helesponto y llegó a Sardes, había perdido la mayor parte de su ejército. Su grandiosa expedición resultó un desastre y regresó a casa con solo una fracción del ejército que una vez había marchado hacia Grecia. Años más tarde, los griegos, liderados por Pausanias de Esparta, decidieron contraatacar para liberar las colonias griegas en Asia Menor que se encontraban bajo dominio persa. En respuesta, Jerjes comenzó a movilizar una nueva fuerza para enfrentar a los griegos y proteger sus intereses en la región. En el año 466 a.C., un comandante griego llamado Simón protagonizó un cambio sorprendente en la batalla de Eurimedón, en la costa sur de Asia Menor. Simón y sus tropas derrotaron a los persas en 2 ocasiones el mismo día. Primero, destruyeron la flota persa que había sido enviada para interceptarlos, demostrando su habilidad naval. Entonces, Simón dirigió su ejército contra las fuerzas terrestres persas en la playa, incluso superados en número. La victoria de Simón en la batalla de Eurimedonte fue un acontecimiento significativo que marcó un punto de inflexión en las relaciones entre griegos y persas en la región. Esta serie de triunfos griegos destacó la resistencia y la capacidad de lucha de los griegos, desafiando la influencia persa y consolidando la independencia de las colonias griegas en Asia Menor. Fue un final melancólico para la campaña de Jerjes, que selló el destino del imperio persa en Grecia. Sin más esperanzas de expandir su imperio, Jerjes decidió invertir su tiempo y recursos en proyectos y monumentos. Gastó grandes sumas de dinero en construcciones incluso mayores que las realizadas por su padre, Darío I. Además, cuidó los caminos de todo el imperio, especialmente el camino real, utilizado para transportar mensajes y mercancías. Jerjes también se centró en expandir ciudades importantes, como Susa y Persépolis, lo que ayudó a mantener el imperio en funcionamiento, aunque costó mucho dinero. Después de los altos costos de hacer campaña en Grecia, implementó fuertes impuestos a sus provincias y súbditos para generar ingresos para sus proyectos. Esta extensa imposición fiscal, aunque proporcionó los recursos necesarios, esta decisión tuvo un profundo impacto en la economía del imperio. El aumento de impuestos y derechos generó malestar y resentimiento entre la población. Los súbditos persas, ya agobiados económicamente por la invasión de Grecia, no estaban satisfechos con las nuevas contribuciones necesarias para apoyar los monumentales proyectos de Jerjes. Este descontento generalizado puede haber contribuido a un clima político inestable que culminó con el asesinato de Jerjes. En agosto de 465 a.C., un acontecimiento impactante sacudió al imperio aqueménida. Artabano, comandante de la Guardia Real y figura influyente en la corte persa, conspiró para asesinar al rey. El historiador griego Aristóteles informó que Artabano ejecutó primero a Darío, el hijo de Jerjes, y luego al propio rey. Cuando Artajerjes, el tercer hijo de Jerjes, descubrió las ejecuciones de su padre y su hermano, tomó represalias, eliminando a Artabano y sus hijos, y así recuperó el trono. Incluso después de su muerte, Jerjes siguió siendo recordado en Grecia como un rey cruel y malvado. No es sorprendente que las fuentes griegas, especialmente las de Heródoto, hayan formado una imagen extremadamente negativa de Jerjes, en contraste con sus predecesores, Ciro y Darío, quienes a menudo son admirados por los eruditos griegos. Más de un siglo después de la muerte de Jerjes, Alejandro Magno lanzó su campaña para conquistar Persia, motivado por un deseo personal de venganza. El saqueo de Atenas por parte de Jerjes durante las guerras greco-persas impulsó a Alejandro a buscar venganza, y apuntó al palacio de Jerjes en Persépolis como un acto de venganza. Así, Jerjes dejó un legado complejo como rey tirano del imperio aqueménida. Así, el legado de Jerjes I se revela complejo y multifacético. Si bien sus ambiciones de expansión y acciones agresivas en Grecia dieron forma a una imagen de tiranía y crueldad, sus predecesores disfrutaron de una reputación más admirada entre los griegos. El deseo de venganza de Alejandro Magno y el ataque a Persépolis resaltan cómo la historia y los resentimientos se entrelazan.
dando forma a los recuerdos de los grandes líderes. La trayectoria de Jerjes nos enseña sobre los matices del poder y las repercusiones de las acciones de un gobernante, recordándonos que la historia a menudo la escriben los vencedores. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la historia del Imperio Aqueménida. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más contenido sobre las figuras que dieron forma a nuestro mundo.